Y bien, este tema nos interesa porque podemos reflejarnos de alguna manera con una u otra parte. La semana pasada recordamos que hablábamos de este temor que sufren algunas personas para poder salir de casa, para retomar actividades, pues, gradualmente. Aquellas personas ávidas por salir a la calle buscan, por supuesto, recuperar este tiempo que parece perdido, pues, al pasar semanas de confinamiento. Exactamente. Bueno, vamos a tocar este tema, por eso agradecemos que nos tome la videollamada a la psicóloga Carla Patricia González Dueñas para hablar justamente de lo contrario del síndrome de la cabaña. Muchísimas gracias, Patricia. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están todos allá en el foro? Buenos días. Pues yo aquí muy agradecida nuevamente por su invitación. Al contrario, bueno, ya lo platicábamos, lo estaba planteando Lucero, sobre este síndrome de las personas que pues se acostumbraron a estar en este confinamiento, les da miedo salir, pero por otro lado también vemos ahora a personas que con toda la libertad, inclusive en algunos casos sin cubrebocas, salen y ya están de alguna manera desesperadas por retomar las actividades. ¿Cómo podemos contrarrestar estas dos posturas que está teniendo la sociedad? Max, aquí es bien importante no quitar esta medida de seguridad, que la gente tome en cuenta que debe existir un miedo responsable, porque no podemos vivir como si nada estuviera pasando, ¿me explico? La gente debe de saber que debe de salir con las medidas de seguridad, que no debemos de bajar la guardia, porque no es que ya nos dieron permiso a salir y ya vamos a salir como si nada, ¿no? Efectivamente, hay mucha gente que no trae cubrebocas, que no está tomando estas medidas individuales, porque son medidas individuales de protegerme a mí y proteger al otro, ¿no? Escuchaba el otro día en un hospital a una doctora que dijo, tú debes de pensar como si todos tuvieran COVID para que tú te puedas proteger, ¿no? Yo dije, wow, eso está muy impactante, pero la realidad es que no debemos de bajar la guardia. El miedo es un mecanismo de defensa también y no debemos de estar en los extremos, ¿no? Como esta parte que decías del síndrome de la cabaña, que aquí hay que hacer mucho hincapié que la gente no está enferma, ¿no? Es simplemente un síndrome que empieza a generar esta ansiedad, ¿no? Esta ansiedad para las personas. Yo creo que no existe como tal lo contrario, pero la palabra libertad, Max, eso Ujú. significa, o sea, saber elegir responsablemente lo que yo tengo que hacer conmigo, ¿no? Yo creo que hablamos de una responsabilidad libre, ¿no? De una responsabilidad que nos compete a todos, porque de la manera en que yo me cuide, pues vamos a cuidar a los demás. Carla, para este tipo de perfiles, quienes toman de alguna manera a la ligera la situación aquí en México derivada de la pandemia, ¿podrían ser menos vulnerables a estos temas de estrés, depresión, ansiedad? ¿O sería, al contrario, una forma Claro. de canalizar esta ansiedad? Pues mira, la ansiedad es justo, es mucho futuro, ¿no? Es qué va a pasar, cómo vamos a vivir, cómo nos vamos a adaptar. Y sí, la gente ya está desesperada, porque yo he escuchado, de hecho, que dicen, nos quitaron nuestra libertad, nuestra forma de divertirnos, ¿no? No podemos salir, no podemos disfrutar un buen restaurante con la familia y demás. Pero sin embargo, aquí es donde viene esta parte del miedo responsable, ¿no? No es que nos hayan quitado nada. Hay un trastorno que se llama agorafobia, y este es miedo a espacios abiertos. Eso no está pasando con la gente porque este trastorno habla de las fantasías neuróticas, vaya. Eso no está pasando. Tenemos algo real y es global, es mundial. Y aquí es donde debemos de tener todas estas medidas de precaución, siendo responsable. Digo, voy a estar repitiendo la palabra responsable porque la realidad de todo es que sí podemos salir a hacer lo necesario y regresar, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Pues cuidarnos, llevar el cubreboca, el gel, lavarse las manos, lo que nos está marcando el gobierno como tal, ¿no? Para cuidarnos. Me cuido yo y te cuido yo a ti, ¿no?
Claro, Carla, pero a ver, vamos a tomar también en cuenta ciertas situaciones que de alguna manera también generaron pues mucha incertidumbre por la incongruencia de la información que se daba, a veces las cifras no cuadraban, sabemos que la desesperación, el miedo, la ansiedad de la población en general pues estaba infundida por un virus que no sabíamos de alguna manera cómo nos iba a tocar o cómo iba a reaccionar en el cuerpo de cada uno de nosotros, pero también la desesperación de salir a trabajar, de recuperar nuestra vida económica, la actividad económica era indispensable. Ahora se está tomando también, pero hay quienes prefieren salir a la calle en estas situaciones para recuperar esto, pero sin cuidarse. Entonces ahí también estamos hablando de que en esta responsabilidad también viene pues la parte de me voy a enfermar, ¿no? O sea, de resignamiento de alguna manera. Sí, he escuchado gente que dice, de algo me he de morir, ¿no? O Sí. en algún momento todos nos vamos a enfermar. Pero sí, ok, es un virus fuerte, pero no podemos estar arriesgándonos nada más por decir. Además, hay que estar muy conscientes que si te da COVID, bueno, te vuelve a dar si te vuelves a exponer, ¿no? O sea, no quedas inmune. Entonces, aquí hay que tomar esas medidas de precaución. Hay muchos expuestos y los más expuestos pues son los niños, ¿no? La gente neurótica es la que está tomando estas medidas, ya quiero salir, ya. Es una ansiedad a exponerme, ¿no? Aquí vuelvo al miedo responsable. No debemos de tirar la toalla como tal, debemos de estar muy observadores y seguir con estas medidas de precaución, porque sí, efectivamente, muchos tienen miedo ahora de salir y otros ya no quieren salir, ¿no? Perdón, muchos ya no tienen miedo a salir, o sea, dicen, de algo me he de enfermar, se salen y no están tomando estas medidas, ¿no? Y otros, bueno, ya les está dando miedo salir, que era lo que platicábamos al principio del síndrome de la cabaña, ¿no? Aquí la medida es pensar que si te va a dar, obviamente no pensar que ya no te va a volver a dar, porque la realidad de todo es que pandemia es mínimo 3 por familia. No sé ustedes, pero si ya tienen casos muy cercanos de COVID, bueno, se está muriendo mucha gente, ¿eh? Muchísima gente. Entonces, Carla, sí, por supuesto. ¿Perdón, Lucero? Carla, en países como en Estados Unidos es de lo más casual ir a un psicólogo, es como ir a un dentista, al estilista. ¿Qué escenario se espera aquí en México después de la pandemia? Por supuesto, traerá implicaciones importantes en la salud mental, no solo de los mexicanos a nivel mundial, pero ¿con qué responsabilidad, ahora yo retomo la palabra, crees que los mexicanos podamos retomar nuestra responsabilidad de salud mental después de la pandemia? Claro. Es muy importante, Lucero, lo que me dices, porque efectivamente en México no hay una cultura preventiva y efectivamente en Estados Unidos el psicólogo es básico. Yo creo que aquí volvemos a la responsabilidad de qué me está pasando y si no puedo yo solo acercarme. Sí están aumentando las consultas. Esta parte de la ansiedad es de ansiedad muy fuertes, donde el miedo está muy latente. Y sí tenemos que cambiar nuestras creencias. O sea, el psicólogo no es para gente loca, el psicólogo es una medida preventiva para trabajar con toda esta parte emocional que a veces no sabemos qué hacer con la emoción, dónde la pongo, cómo le llamo, cómo me siento, qué está pasando conmigo, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos cómo guiarnos. Yo invitaría a todo el público en general a que busquen ayuda si no pueden solos, a que respiren profundo y que no perdamos la guardia de lo que realmente está pasando en el mundo. Claro, Carla, de manera concreta, así como supimos de casos de violencia intrafamiliar precisamente provocadas por el confinamiento, ahora con esta reapertura y con esta nueva disposición, estos parámetros para salir y retomar las actividades de una forma distinta, ¿cuáles serían los padecimientos o cuáles serían las repercusiones, pues como lo plantea Lucero, sociales que puede tener nuestro país en este caso? Mucha agresión, Max. También si antes agresión. ya estaba pasando, es mucha agresión. La gente ya tiene miedo que hasta te le pares atrás, ¿no? Entonces es voltear, es como esta parte de tengo miedo, pero también estoy muy a la defensiva, ¿no? Por supuesto, los trastornos del sueño están ahorita muy latentes. La alimentación también, vamos a tener un problema de obesidad severo con esto y ya está pasando, ¿no?
Entonces, aquí sí tomar en cuenta que no porque estemos encerrados tenemos que estar comiendo, pero una cosa lleva a la otra. La ansiedad lleva a este proceso de estar comiendo, de descuidarme, de no hacer ejercicio, ¿no? De por sí, antes la gente no tenía estos hábitos, ¿no? Saludables, no había hábitos y dudo que todavía los haya más. Hay muchas cosas que trabajar como sociedad y obviamente esta parte de la violencia se está incrementando y vaya, es de dos géneros, ¿eh? No solo hombres a mujeres, sino Claro. mujeres a hombres también y mujeres a niños también, ¿no? Claro, Carla, pues mucho que trabajar, mucho que analizar y sobre todo mucho que generar a nivel de conciencia individual y colectivamente, como lo dices. Carla, muchísimas gracias por tomar la llamada, por estar siempre en disposición para tratar estos temas que son indispensables para nuestra sociedad. Un abrazo muy grande y buenos días. Gracias, cuídense. Igualmente.